El subtítulo, que generalmente se utiliza luego de 2 puntos o luego de punto seguido, le aporta precisión a aquello que es más general y generalmente trata el recorte espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, la innovación de materiales textiles con fibras naturales, el tema, lo más amplio, punto, el caso de los productores rurales de no sé qué. ¿Sí? El subtítulo termina dando una pauta de recorte respecto de lo que es más amplio, que es el título. ¿Sí? Esto es como una regla básica, chicas, no quiere decir que tengan que ser así, pero para empezar, ¿sí? Y después, cuando estén muy perdidas sobre el título, recuerden que el eje de la estructuración de la investigación es la pregunta de investigación, con lo cual hay algo de la pregunta que tiene que estar en el título. ¿Sí? Exploración de recursos naturales, porque la pregunta es ¿cuáles son los posibles usos o recursos naturales? Entonces hay algo del título que tiene que llevar una posible respuesta a la pregunta de investigación, más el recorte, ¿no? Que en Ivana en varios aparece, ¿no? La idea de qué época es. Y entiéndase, chicas, que como ustedes habrán visto en metodología, cuando hablamos de recorte, no necesariamente se refiere a los últimos años. Recorte también es cuando uno dice los años 60 y la actualidad, porque hay algo que pasó en los 60 que vos lo querés comparar con la actualidad. Recorte implica mencionar un espacio o un tiempo que te hace delimitar, no es toda la indumentaria, es lo de los 60 y los de la hora, o de los 90 a la actualidad. ¿Sí? Sincrónica o diacrónica, que arma un arco, 60 actualidad, o sincrónica, está atravesando como en este sentido la investigación. Una es así y otra es así, digamos, el corte. Y también se puede hablar en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en los comercios locales, en referentes nacionales. Esos son todos recortes que te hablan de un lugar, la Argentina, La Plata, Buenos Aires, el área metropolitana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el título nos sirve para delimitar el tema. Tema resumen, piénsenlo así en frío. El tema resumen es el primer elemento que encuentra el lector para saber de qué trata tu investigación. Si tuviéramos que publicar en una revista de investigación, el tema resumen se hace entre 200 a 250 palabras. ¿Y qué te piden en ese tema resumen? Que cuentes el tema, que cuentes la metodología, que cuentes algo del objetivo y que anticipes algo de los resultados. Te estoy hablando de una revista, ¿eh? No necesariamente apuntamos a lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el resumen es un pequeño barrido por lo que ustedes proponen como investigación, ¿sí? Que implica reconocer el tema, se entiende por sustentabilidad. En el marco del diseño de indumentaria, esta investigación se pregunta por las cualidades de los textiles naturales, ¿sí? Para ello, utilizará los conceptos de o explorarán referentes tales, ¿sí? Como parte de los resultados se ofrecerá una colección que refiere a la utilización de fibras naturales y prendas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? El tema, sustentabilidad y fibras, suponete, tema que me inventé. Objetivos, esta investigación se propone explorar metodología, tomaré referentes, estudiaré, no sé qué, y se anticipa una colección que utiliza como parte de los resultados. Es como un esquema básico. La película, ¿no? Cuando íbamos a Blockbuster, atrás, en el CD, ¿de qué trata la La película? La cosa de sinopsis. Netflix. La sinopsis. La sinopsis, la cosa de Netflix, ¿no? Antes de poner play, decir, che, una mina iba ahí en el bosque y la mataron. Entonces, viste, algo que te diga, ¿la miro o no la miro? ¿Eh? Acuérdense que es lo primero que ve una persona. Listo, ya está, entró, puso play, ya leyó el resumen. Fundamentación, ¿eso qué es? ¿Qué es la fundamentación? ¿Sí? Si bien uno hizo el ejercicio de Humberto Eco que te dice, che, ¿de dónde sale este tema? Y uno dice, bueno, salió de una cursada, salió de una experiencia personal, salió una... Eso es ok, that's okay, that's okay. But, uno le pone un grado de cientificidad a ese anhelo que tiene de conquistar la patria. Y la cientificidad está dada por elementos o datos
que provienen de bibliografía, de estadísticas, de publicaciones, de entrevistas, si quieren. Pero digo, a lo que voy es, dejan de ser apreciaciones personales para trabajarse con datos, ¿sí? Hasta ahora es muy abstracto, yo sé. La materia nuestra es la abstracción pura, chicas. Pero digo, la fundamentación implica reconocer tu tema de investigación en alguna problemática mayor que argumente por qué te vas a tomar el laburo de enfrentar esa investigación. Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Y cuál es la diferencia con el problema de conocimiento? Una vez que está fundamentado el tema, que uno dice, esto es importante porque reconoce algo de lo que está pasando en la realidad o algo que pasó en la historia, pero resulta caro, se dice, resulta caro a la disciplina, ¿sí? No sé cómo explicarte. El movimiento moderno para la arquitectura. Cualquier investigación que aborde el movimiento moderno es cara para la disciplina. ¿Por qué digo? Porque es un tema que sigue dando, ¿no? Pero una vez que yo digo, el movimiento moderno sentó las bases de la vivienda social en la arquitectura. Puta, ¿quién lo dijo eso? Este autor ya está fundamentada. Una vez que viene el problema de investigación, que es, y de todo eso, ¿qué es lo que yo tengo para decir? Porque se supone que ya hay un montón dicho. Y ahí es donde aparece tu pregunta de investigación que dice, una vez que esto está fundamentado, yo me pregunto esto. Entonces, uno es la antesala a la otra. ¿Sí? Dale, Ivy. No, pues me parece interesante decir esto, más allá del nivel de abstracción que habla Diego, todo esto que está como está desarrollando Diego, ¿no? Que no es más que lo que hablamos en las clases anteriores de entender el proceso que ustedes fueron atravesando en todo el cuatrimestre y ordenarlo de una manera. Esta devolución general y más abstracta, si se quiere, que aparte lo estoy grabando para que lo subamos y lo puedan volver a ver y puedan volver a corregirse. La idea es que cuando terminemos de hacer esta cosa más abstracta vamos a tomar un ejemplo y lo vamos a ver puntualmente en un ejemplo para que les quede. Pero, insistimos, la devolución de hoy tiene que ver con esta cuestión de la autocorrección y de la mirada como correrse un poco lo que estoy haciendo, tratando de tener como una objetividad frente a lo que estoy haciendo en cuanto a lo que desarrollé. Nosotros queríamos decirle que estamos muy contentos con todo lo que entregaron. Era clarísimo que hay un montón de traspieces que uno tiene cuando uno desconoce un poco, e insisto, no desconocen tanto porque lo vienen desarrollando, pero quizás desconocen como el cómo desarrollarlo, ¿no? Como esta idea o esta concatenación que dice Diego desde palabras claves hasta la bibliografía. ¿Por qué voy atravesando todas esas capas? ¿Por qué todas esas son cadenas de eslabones que se van juntando? ¿Por qué a veces me parece que en la fundamentación me mezclo con el resumen y a la vez, bueno, porque en realidad es parte, y esto no me siento, esto es un proceso, no me siento, me sale todo de una y listo. Pues entonces sería una monografía, no es una monografía, necesita de reflexión, necesita cuestiones de forma, esto de decir, de correrse el lugar de la primera persona y decir, me gusta tal cosa, no, empezar a redactar en tercera persona, fundamentar con bibliografía, todo eso son pasos que hay que ir como desarrollando y reviendo permanentemente, entonces no se agoten ni se agobien, porque la idea es que terminen el cuatrimestre con el anteproyecto lo más cerrado posible, que después lo defienden en el final, diríamos, porque la materia es con final obligatorio, no se promociona, ¿sí? Perdón, Diego, pero me interesaba eso para que las chicas estén como con aspiraciones positivas de esto que estamos tratando de llevar adelante. Sí, sin duda, sin duda. Se nos pasó simplemente, chicas, por la torpeza de optimizar el tiempo, pero yo digo, cuando nosotros en la planilla que hicimos para evaluar los anteproyectos con Ivana pusimos la articulación entre la teoría y la práctica, todos, así como no hay utilización de la bibliografía para construir el cuerpo, todas tienen factibilidad en la relación entre teoría y práctica, y eso es alentador. O sea, quiero decir, en esta materia están aprendiendo, incluso están desaprendiendo, porque ustedes son proyectuales y como tal escriben poco, entonces por consiguiente tienen que convertir ideas en texto. O sea, en esta materia les propone eso. Con lo cual, acuérdense que lo fundamental, que es cómo convertir una idea, ¿sí?, desde la teoría, eso está avalado, o sea, eso está pasando. Lo único que hay que hacer es conducir un poco las ideas, ¿no? Eso que dice Ivana es fundamental. Digo, hay ideas que como están tan atravesados por lo personal, ¿sí?, se tienden... ¿Cuál es el problema de atravesarlos con lo personal? No renegamos que las ideas vienen desde los deseos.
que son, ¿saben qué, chicas? Demasiado ambiciosas para una investigación. O sea, no sitúan la capacidad que uno tiene en un trabajo de tesis de producir un eslabón muy pequeño en esto que uno se plantea como tema de investigación. Entonces, aparecen cosas relacionadas con la salud, con el comportamiento social, con el consumo de un montón de gente. Entonces, digamos, hay esferas que esas no las voy a poder abordar, porque son demasiado grandes para mi trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero bueno, insisto, el 90% de los casos ha sabido capitalizar la articulación entre lo que estudian en forma teórica y lo que quieren proponer en forma práctica. ¿Sí? Tomen esta clase como para decir, y muchos casos, los párrafos que utiliza, parece muy una constante y eso, los párrafos que utilizan, por ejemplo, para armar el resumen, bien podrían ser los párrafos que se utilizan para armar la fundamentación. Total. O sea, hay un montón de información que ustedes ya se tomaron el laburo de bajar en el anteproyecto, que reformulada, reconducida, les puede ofrecer una claridad, ¿sí? Como para que ustedes Entonces, puedan seguir. perdóname, digo, y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago? Nada, empiezo a releer lo que yo elaboré, más allá de la devolución que le hagamos con Diego, que ya tenemos todo, empiezo a releer y digo, bueno, pará, acá en el resumen no estoy contando todo, sino estoy contando para qué o por qué, y solo me queda esto, y en la fundamentación en realidad estoy contando una cuestión más que nada personal, cuando en realidad debería sostener qué es un fundamento. Yo hago esto porque tal cosa, porque veo acá que tal cosa, porque este autor... Entonces, no tengan miedo, o sea, se aprende haciendo, y yo quiero reforzarles la idea de que esto no sea un pesar, sea un principio del desarrollo profesional de ustedes, o sea, aprender a investigar de una manera con un poco más de solidez, y aprender a redactar, y aprender a dilucidar lo que es un resumen, lo que es una fundamentación, y qué sé yo, les va a dar mucha claridad laboralmente, o sea, las va a hacer diseñadoras destacadas en donde trabajen, porque es un trabajo muy arduo que a lo que apela es al vínculo entre esto y esto, y esto, y el cuore, como el triángulo de las Bermudas, el pensamiento, el hacer y el deseo. Entonces, el deseo solo, si no lo sostengo con algo, todos tenemos deseos. Solo una investigación sin deseo carece de alma. Entonces, digo, piénsenlo de esa manera, porque me parece que tiene que ser alentador, más allá en el marco en el que nos encontramos. Yo les quiero decir que ha sido muy superadora la situación de ser virtual, más allá de los traspieces que ustedes hayan sentido y nosotros, ha sido muy superadora, es la primera vez que tenemos tantas alumnas y que están tan encaminadas. Entonces, hay que decir también estas cosas, pues si no parezco a mi papá que te dice, yo lo bueno no te lo digo, pues lo doy por sentado, yo te digo lo malo. No, yo no soy así, yo digo lo bueno y digo lo malo, o diría, digo lo que está más acertado y lo que todavía está en una nebulosa, que me parece que es lógico. Pero lo quiero decir como un lugar de aliento, porque Diego tiene su mirada, yo tengo la mía, y nos encontramos en esas miradas cuando armamos las devoluciones, cuando pensamos las clases, o cuando pensamos el cronograma, que de repente hay que cambiarlo porque hay cosas que quizás no se entendieron de una manera, también hacemos autocrítica de esas cosas. Pero más allá de eso, quiero decirles que traten, después de hoy, de repensar el trabajo desde un lugar, me van a odiar, pero Constructivo, constructivo, placentero, constructivo, no sé cómo chicas. decirlo, porque hay muchas cosas positivas en lo que están haciendo. Todas encontraron el tema, todas tienen relación con la disciplina. Digo, hay muchas cosas positivas. Que después no me Bueno, salgan todos tienen un registro bibliográfico. sí, de los ¿Sí? cuales Lo que pasa uno... es que ahí está bien lo que dice Ivana, digamos. Una cosa es el registro bibliográfico que yo te muestro acá. ¿Entendés? Algún libro tengo, lo que te quiero decir es cuáles de ellos me están sirviendo en la actualidad para plantear lo que estoy investigando. Y la forma de demostrar cómo esos libros los utilizo en la construcción es utilizando citas. Es así, ni siquiera tenés que salir a buscar más información. Lo que te estoy diciendo es todo lo que encontraste. ¿Cómo apoya en la construcción del discurso que uno lee en el anteproyecto? Y eso no significa que ¿Sí? tengan que poner 25 autores con 25 citas en la No, fundamentación. claro, No, absolutamente. no, aparecen 2 o 3 citas que a mí me estructuran la fundamentación. A ver, ¿con qué de estos 6 autores que tengo, ¿no? Yo estuve relevando, estuve leyendo que este me aporta esto, este me aporta esto. Y en la fundamentación me parece criterioso que ponga a este, que es el pope de no sé qué,
y a este que hablan del cuerpo y el habitar la prenda, por ponerla siempre de ejemplo a Andrea, bueno, y decir, bueno, en algún momento, en todo el proceso del libro, de la metáfora de la aparece esta situación de el cuerpo, el habitar y la piel como vínculo con el exterior. Bueno, entonces eso me parece fundamental, porque entonces eso a mí me apoya el resumen y me apoya en realidad toda la investigación. Y les quiero decir lo último antes de que continúe Diego, que es que sin estas investigaciones las colecciones no tenían tanta fuerza como la están teniendo en estos últimos 2 años. No tenían tanto criterio, no les daba tanta, poco académico, pero tanta guitarra para diseñar. En cambio, así tienen muchísimo para trabajar. Después el lunes que viene hablamos sobre los universos y las traducciones a las cuestiones más estéticas. Hoy vamos a basarnos en esto de lo teórico más puntualmente. Eso era mi aporte por ahora. Está bien, está buenísimo. A ver, varias cosas. Fundamentación, yo te corté en fundamentación. Sí, no, está bien. Reparo en esta cuestión. La mayoría de los temas que ustedes están planteando reconocen, o sea, tienen un anclaje en alguna problemática que posiciona a la disciplina en el marco de un registro social o de alguna demanda, ¿no? Ya sea por materiales sanitizantes, por la cuestión que estamos viviendo ahora, ya sea por la cuestión de lo biodegradable, ya sea por las personas que no pueden acceder a talles usualmente. O sea, la fundamentación, ¿sí?, de los temas está reconociendo a la disciplina como un factor en el medio entre lo que ustedes pueden llegar a producir como conocimiento y la sociedad. Un factor necesario, diríamos, necesario. Exacto, hace como un anclaje. Eso está bueno celebrarlo, digo, porque en otro momento tal vez hubiese sido la cosa de la pipipi, la importancia de la baldosa floja en el coso. Son temas que tienen como una discusión disciplinar que, como dice Iván, al salir a la vida profesional, los posiciona en otro lado que el que solamente mira el brillo del material, sino el que reconoce el rol del diseño en tanto el usuario y la problemática del usuario y lo que puede aportarle al usuario, más allá de la combinatoria entre el brillo y la cosa. No se queda en la superficie, va a la estructura, va al hueso. Porque ustedes dirán, ¿vos vas a cualquier médico traumatólogo que agarrás por el diario? No, vos pedís referencia, tengo que ir a un médico. Bueno, entonces hay distintas clases de médicos. Ahora, yo quiero ir a uno que me referencie. Bueno, en el diseño es un poco lo mismo. Somos 1 millón, no nos destacamos todos, pero en realidad, ¿quién se destaca? El que arma como estructura. Cuando yo les digo a ustedes que ustedes crean un discurso, es porque ese discurso a través de los años, y eso es un poco también lo que me pasa a mí y a mis compañeras y a mis colegas, uno va solidificando, pero porque tiene base sólida. Entonces, por ejemplo, yo terminé la tesis en la facultad y de repente me viví envuelta en que, bueno, pero ¿no querés vender en la tienda Malva, en el museo? Ay, pero no sé. Y de repente yo ahora miro para atrás y cuando armo las teóricas sobre mi proceso de trabajo, entiendo que eso se va tejiendo y va creciendo en relación a cómo yo voy sosteniendo la mirada y la profundización sobre lo que hago. ¿Se entiende un poco? No se queda uno en la superficie, esto es lindo, esto está de moda, no, ya estamos corridos de eso. Entonces, todas tienen mucha potencia para terminar como con una excelente colección y un excelente discurso que muchas seguirán trabajando, ya sea en relación de dependencia o armando un propio proyecto. Bueno, eso es un poco. Bueno, entonces, repasemos un poco. Hay una cadena causal en los ítems que ustedes van recorriendo, ¿no? Un tema, el título, obviamente, ¿no? De lo general a lo particular. El título te presenta, ¿no? Te presenta algo de lo que vas a trabajar como tema. El resumen atraviesa, como mínimo, algo del tema con su recorte, algo del objetivo, nos proponemos en esta investigación, tal, algo de la metodología, cómo voy a hacer para producir los datos, ¿sí? Y algo de los resultados que se esperan en la investigación, como una estructura básica. Bien, leí el resumen, entró la persona, agarró la película, la quiere ver. La fundamentación, corría el año 1920, o sea, digamos, hay algo que te sitúa en el contexto de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué dijimos? Que la fundamentación es reconocer el tema de investigación en una problemática social, medioambiental, económica,
disciplinar incluso, chicas, disciplinar, ¿sí? Porque ustedes pueden traer para fundamentar un concepto de un autor, de alguien que admiren. Entonces, si Salman plantea que habitar la prenda es tal, como, ¿te acordás de la tesis de, no me olvidé igual, ¿no? Si Salman decía habitar la prenda, y este autor dice que habitar el planeta, y hizo una fusión entre habitar la prenda y habitar el planeta, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, La Martina Simonetti, la que les contó en el bien, videíto al principio. exactamente. Bien, voy a avanzar un poquito. Listo, está fundamentado el tema. El tema es de utilidad para la disciplina, ¿sí? Registra antecedentes y es de utilidad para la disciplina. ¿Qué es el problema de investigación? Es la particularidad, lo que yo me propongo hacer en relación a ese tema. Entonces ahí es donde se construye el problema de conocimiento. Entendiendo, ¿sí?, que la disciplina tiene algo para señalar o tiene un aspecto para señalar en relación con... Este trabajo se pregunta, ¿con cuáles recursos constructivos o cuántos son los instrumentos que... Y ahí aparece la pregunta de investigación. Es lo más concreto, digamos, una vez que está fundamentado el tema. ¿Sí? La pregunta de investigación sirve para construir el problema de conocimiento, pero el problema de conocimiento no solo se construye a partir de la pregunta. Hay un párrafo o dos que en realidad lo que hacen es como un embudo, chicas. Lo que dicen es, reconociendo el tema en una problemática social como la discriminación en los talles y qué sé yo, esta investigación, ¿entendés?, te vuelve a posicionar en tema y te ofrece un interrogante, ¿sí? Entonces, no larguen solamente la pregunta de investigación. Problema de conocimiento, pregunta de investigación. Sino, hagan una especie de... recojo lo anterior, y como recojo lo anterior, ¿sí? Cuando yo hice el taller de tesis, allá hace 1000 años, lo que nos decían era lo siguiente. La fundamentación, cuando termina de ser armada, te da pie para plantear tu problema de conocimiento, porque se entiende que vos en la fundamentación lo que decís es, hay algo de lo que yo me pregunto que ya está pasando, y que hay algún autor que lo dice, y que se ha preguntado por alguna cuestión, ¿sí?, parecida, digamos, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece mi pregunta de investigación, ¿sí? ¿Se sigue hasta acá lo que vamos hablando? Sí, a ver, ¿Van armando las relaciones de lo que estamos diciendo? ¿Van pensando en su trabajo? Es fundamental eso. Si alguien vamos a quiere, decirlo si alguien quiere eh, preguntar algo, decir algo, interrumpir, chicas, levante la mano, habla, pero, o sea. ¿quieren preguntar algo? No, yo quería preguntar si esto lo está Dale. grabando Diego para después subirlo. No, ¿Y las Ivy. preguntas que hacen? No, pero Solas porque empecé a anotar, pero habla tan rápido que no me daba como la manito. Bueno, no, Eso. entonces tu pregunta es que hable más lento. Sí, que hable lento. Bueno, más allá de que hable lento, la Bueno, estoy grabando yo, y cuando falte menos de un minuto yo te voy a hacer una seña, Diego, para que cortemos, y en vez de que se corte cuando estás bueno, hablando, vos dejes de hablar, nos salimos y nos está volvemos a bien. conectar. Porque hoy iba a meterme en el Meet, pero como en el Meet no es igual, dije, bueno, ya fue. Bueno, Más allá de la pregunta de la grabación, otra pregunta, otra pregunta. Y ¿no? más allá de la velocidad, más allá de que lo digo rápido, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Vamos a decirlo en este tono más amistoso. Con la pregunta de investigación venimos trabajando prácticamente desde la segunda clase. ¿Sí? La mala noticia es que todavía hay preguntas de investigación que no están bien formuladas, chicas, porque se contestan por sí o por no, por ejemplo. ¿Es importante el diseño? Y sí, es importante. La respuesta es sí. Si no, ¿para qué estoy haciendo? Las preguntas de investigación, ¿se acuerdan que yo les hice como un video de las características de las preguntas de investigación? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vuelvan a ¿Por mirar el qué? video, vuelvan a mirar el video, o no, que todo eso que nosotros fuimos subiendo no queden en la nada. Podrían también mirar de nuevo el video de Martina y empezar a reconectar, ya que están tan avanzadas ustedes, porque eso fue muy al principio donde ella cuenta, y ustedes todavía no tenían ni siquiera la pregunta de investigación. Ahora que ya están avanzadas, lo pueden volver a ver y empezar a relacionar lo que ella va contando con lo que están haciendo ustedes. Y eso a mí también me da un panorama nuevo. Ah, pará, me olvidé de tal cosa, ¿ves? Acá ella está contando que tuvo que hacer tal estrategia, ¿no? Como ir viendo así. Les quiero preguntar, ¿ustedes vieron el laburo de publicidad que yo les subí como referencia?
subí un ejemplo de otra disciplina para que ustedes A entiendan cuál es la estructura. propósito de otra Y disciplina. entonces el pibe en fundamentación dice, escuchame, están haciendo cualquier cosa con las ballenas, mi pueblo, ¿eh? Y acá este autor te dice que no sé qué, y qué sé yo. ¿Sí? Y el problema de investigación es, si yo estoy estudiando publicidad y en publicidad existen las campañas de publicidad que apuntan a la concientización, ¿qué recursos de concientización podría tener en cuenta si quiero hacer una campaña que apunte? ¿Entendés lo que decís? No, me están matando la ballena. El pueblo, la gente, quilombo, quilombo, quilombo. Pregunta de investigación. Con todo esto, ya que yo estudio, ¿qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué recursos? Entonces, es obvio que en algún momento de la tesis, él nos va a definir cuáles son las características de una publicidad que apunte a la concientización. Y su final de recorrido, así como ustedes plantean una colección, será una campaña de concientización que recoja ese tema y que nos cuente en su defensa, bueno, una campaña debería considerar esto, según este autor debería tomar esta idea, debería pasar por estas instancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos de vuelta y más despacito. Fundamentación. ¿Sí? Reconocer el tema, ya sea en una problemática social, medioambiental, política, disciplinar, autores, datos estadísticos, ¿sí? Afirmaciones, ¿sí? de gente que les interesa, me refiero a referentes, etc. Una vez que está fundamentado el tema, que me dieron un abanico en el que se posiciona el tema en un argumento, viene mi pregunta de investigación, que se habrán dado cuenta que es puntual, es chiquita, es ¿cómo hago? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo podría ser para? ¿En qué medida todo esto se puede traducir en una colección? Son preguntas más chiquititas, más concretas. ¿Sí? Después viene la metodología, ¿sí? Que tiene como dos partes la metodología. Una que es más formal, que es, bueno, voy a caracterizar el tipo de investigación que voy a llevar a cabo. Les adelanto, todas las investigaciones que hacemos nosotros son cualitativas, salvo algunas que van a aparecer que trabajen con estadísticas, ¿sí? Con encuestas, por ejemplo. Entonces, de 100 tipos que encuesté, el 70% dijo que. Esas serían cuantitativas. Nunca son cuantitativas, porque ustedes, a nosotros los proyectuales, no nos interesa tanto el número, nos interesa más bien la profundidad de los hechos. Esas son las características de la investigación cualitativa. Otra, todas las investigaciones que nosotros emprendemos son básicas o teóricas o puras, que es lo mismo. No son aplicadas, por más que hacemos una investigación que termina en una colección. ¿Por qué? Porque las investigaciones aplicadas tienen como fin último, ¿sí?, producir un objeto, un producto, y nosotros lo producimos como consecuencia del producto. Si nosotros no tuviéramos tiempo para hacer la colección, porque no podemos salir a hacer la colección, la investigación ya está. Habitar la prenda, habitar el planeta. ¿Qué investigaste? La posible relación entre habitar la prenda, ya está. La investigación se termina de constatar o verificar empíricamente con la colección. No quiere decir que el último fin es la colección, porque imagínense, si nosotros dijéramos que el último fin es la colección, uno podría decir, bueno, puede ser esa colección o cualquier otra, digamos. ¿Se entiende? O sea, la investigación tiene un fuerte que es la previa antes de la colección. Por eso son puras, son teóricas. Les doy un ejemplo de investigación aplicada. El cohete espacial tiene un fin último que es un cohete, quiere hacer un cohete, ¿entendés? No es que en el camino del descubrimiento el cohete va generando teoría, no, se entiende que antes la tiene que tener, porque si no, tardamos 17 años en hacer el cohete, ¿entendés? Es un producto concreto, el cohete que va de acá hasta acá, cohete, así, C-U-E-T, cohete, cohete. Cohete. Entonces, nosotros no hacemos investigaciones aplicadas, hacemos puras, básicas, teóricas, ¿sí? Bien. Y Cerrame. la segunda, sí, No, la segunda cerrame, parte de vamos la... a conectar, porque se te corta. cerramos. Esperá que cierro con la metodología, que tenía dos partes. Una es la caracterización del tipo de investigación, y la otra, que es más importante todavía, es que ustedes enuncien qué técnicas particulares les va a servir, les van a ser útiles, para que ustedes recojan los datos que la investigación se propone. Y aparecen técnicas tales como
recolección bibliográfica, estudio de la moldería histórica, visita al museo de no sé qué, entrevista a Susana Solkin, gráficos 3D, todas herramientas que ustedes les van a permitir, y, como hizo Liliana, con cierto orden. Primero, estaría bueno que haga esto. Segundo, porque digo, las técnicas no es que primero pongo la harina, la manteca la voy calentando, no, ¡ay! No, ahora le pongo las nueces, no, la saco las nueces. No, hay como una vez que está la masa, le puedo agregar, una vez que está en complejidad, voy desagregando. Nos vemos en un rato. Conectemos de nuevo, chicas.